Imaginarse el Perú sin su selva es simplemente imposible. La Amazonía ocupa más de 700.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional, lo que equivale a casi el 60% del país. Así es, al menos en términos geográficos es más de la mitad del Perú. Aunque, hay que decirlo, al mismo tiempo resulta ser también la región menos poblada. Apenas la 10ª parte de los peruanos viven aquí. Y es que, hablando honestamente, la selva ha sido abandonada a su suerte durante buena parte de nuestra historia como país. Si el centralismo que ha caracterizado al Perú ha afectado a las costas más alejadas de la capital y a los Andes, aquí tuvo un impacto tremendo y sin paralelo. Pero en 1921, este desinterés por la Amazonía nos llevó a extremos nunca antes vistos. En efecto, ese año el Perú enfrentó la posibilidad de perder más de la mitad de su territorio debido al estallido de la Revolución de Cervantes. Un movimiento que buscó la reivindicación política, social y militar de la selva peruana y que, en la práctica, dio vida a lo que podríamos llamar el Estado amazónico. Un estado separado por completo del resto del país que contaba incluso con su propia moneda. En este episodio exploraremos juntos uno de los capítulos más controvertidos de nuestra historia. Solo que esta vez tendré la ayuda de mi fiel compañero, Mía Marok. Si recorriéramos la selva como lo hicieron los protagonistas de esta historia hace casi 100 años, probablemente nos tomaría días enteros de recorridos extenuantes. Pero hoy podemos hacerlo sin perder el estilo y sin gastar demasiadas energías. Y lo más importante, dinero. Gracias a su potente motor que entrega una fuerza propia de su categoría, pero con un menor consumo de combustible, algo único en su categoría. Un prodigio que solo la prestigiosa marca alemana Volkswagen podía lograr, obviamente. No en vano soy una Volkswagen lover. Bueno, es hora de comenzar nuestro recorrido por la historia. Mi nombre es Claudia Cari y esto es Historias con Harta Cari. Antes de llegar al lugar en el que se libró la gran batalla que selló el destino de la Revolución de Cervantes, quiero comentarles una curiosidad de la ciudad en la que me encuentro en estos instantes. Nuestra primera parada, Tarapoto. Algo curioso que sucede con los jirones tarapotinos es que sus nombres hacen alusión al mismo árbol genealógico. Al menos así es en varias de las calles más tradicionales, las que deben sus denominaciones a la otrora notable, adinerada y respetada familia Morey. Los Morey eran prácticamente la nobleza de Tarapoto. Así, a una cuadra de aquí tenemos un jirón paralelo a este llamado Manuela Morey. En la cuadra siguiente y también paralelo nos encontramos con el jirón Camila Morey. Y yo me encuentro en estos instantes en el jirón Alegría Arias de Morey, el mismo que conduce al Parque Suchicha, que muchos señalan como el lugar en el que la ciudad fue engendrada. Bueno, ¿quiénes fueron estas señoras y por qué estas calles han sido nombradas en honor a ellas? Comencemos por el jirón en el que me encuentro, Alegría Arias de Morey. En realidad, la dama a la que hace alusión fue bautizada con el nombre de María Alegría Arias Bahamonde. Ella se casaría luego con don José Ignacio Morey, ilustre personaje cuyos descendientes marcarían la historia reciente de esta ciudad. La señora de Morey tuvo 2 hijas. ¿Adivinan cómo se llamaban? Pues obvio, Camila y Manuela. De allí los nombres de los otros jirones que les mencioné. Sus contribuciones a Tarapoto fueron tan variadas como significativas.
Pero sería el hijo de la distinguida doña Manuela quien aseguraría el éxito de toda esta zona de la revolución que terminó desconociendo la autoridad del gobierno central sobre la selva, ¿no? Sobre la señora Alegría Arias de Morey y sus hijas, Camila y Manuela, cabe decir que fueron grandes benefactoras de la ciudad. Entre sus contribuciones es de destacar su preocupación por la educación de la niñez tarapotina, impulsando la creación del Colegio San Miguel, que fue financiado en sus primeros años por la familia y que ahora conocemos bajo el nombre de Jiménez Pimentel, el más antiguo de Tarapoto. Sobre los Morey cabe decir que fue una familia notable en el Tarapoto de fines del siglo XIX. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX, esta familia se dividiría en dos bandos, dos facciones que se enfrentarían a lo largo de varias décadas para determinar cuál era más influyente en la ciudad. ¿Cómo sí? Bueno, ya les hemos dicho que doña María Alegría Arias de Morey, la matriarca de los Morey, tuvo dos hijas, cuyos nombres están en las calles que mencionamos. De hecho, tuvo más hijos. Pero ahora nos vamos a enfocar solo en Camila y Manuela, porque sus descendientes fueron los que marcaron la vida política de nuestra ciudad por muchos años. De Camila Morey desciende Víctor Manuel Arévalo Delgado, quien se convertiría en un destacado político y un acérrimo rival del hijo de su tía abuela Manuela, llamado Ulises Reate, quien también se dedicó a la política. Desde entonces, en Tarapoto fue muy sonado el enfrentamiento entre los llamados arevalistas y los reateguistas. A pesar de que sus líderes eran parientes, arevalistas y reateguistas se daban la contra en prácticamente todo. Como dicen, todo queda en familia. Nos hemos alejado del centro de Tarapoto para descubrir otro jirón de los muchos que tienen relación con la familia Morey. En este caso se trata del jirón Ulises Reate. Y Ulises Reategui Morey era este hijo de Manuela Morey que ejerció un rol fundamental en una revolución acusada de atentar contra la unidad e integridad nacional. Aunque, eso sí, él sería de los pocos que lograría eludir el funesto destino sufrido por quienes lideraron el movimiento. Tras la revolución, se forjó con gran éxito una reconocida trayectoria como político y eso le permitió continuar enfrentándose por décadas con los arevalistas, facción política local liderada por su sobrino, Víctor Manuel Arévalo. Para recorrer los caminos del Perú y de mi querida selva, nada como mi Amarok de Volkswagen. Amarok es sinónimo de fuerza, confort y máximo rendimiento. Y en Tarapoto, hablar de Volkswagen es hablar de Caspio. Efectivamente, Claudita, Amarok es una camioneta 4x4 de la marca Volkswagen de tecnología alemana fabricada en Argentina. Esta camioneta pickup es una camioneta de un motor 2.0 y tiene dos turbos, lo cual le da potencia. Entonces tú optimizas, no contaminas y tienes una potencia de 180 caballos. Ni hablar, yo siempre he sido una Volkswagen lover y con Amarok lo soy aún más. Para vivir aventuras únicas, tú también confía en Volkswagen. Ulises Reategui Morey llegó a ser ministro de Fomento durante el gobierno de Sánchez Cerro y también ocupó una curul en el Congreso de la República, siendo elegido diputado por San Martín en la década de 1950. Pero antes de que este tarapotino destacara tanto en la política nacional, fue parte de un movimiento que pondría en tela de juicio la integridad del territorio patrio y evidenciaría las fracturas de un país cuyos gobernantes no eran capaces de ver más allá de Lima y los intereses de sus élites, la Revolución de Cervantes. Si retrocediéramos casi 100 años en el tiempo, exactamente al año 1921, nos encontraríamos con una región amazónica muy convulsionada y, ¿por qué no decirlo?, decepcionada. El
El Perú cumplía un siglo como país independiente, pero la selva parecía seguir abandonada a su suerte. La transitada vía Tarapotina en la que nos encontramos en este momento lleva el nombre de quien era presidente en aquel entonces, Augusto Beleguía. Que una calle lleve su nombre aquí es casi una ironía. Y es que a diferencia de las personas que hemos nombrado hasta el momento, el expresidente nunca se identificó con la Amazonía. Por el contrario, parecía no importarle mucho lo que sucediera en esta parte del Perú. Hasta que apareció Cervantes. Augusto Leguía fue un mandatario controvertido, por decirlo menos, tras un primer gobierno democrático. Años después, volvería a tomar el poder, pero esta vez mediante un golpe de Estado, traicionando a sus antiguos aliados políticos. En aquel segundo periodo, conocido como el oncenio por el número de años que duró su dictadura, la corrupción en la administración pública alcanzó niveles insospechados. Eso, sumado al absoluto abandono en el que se encontraba la selva, exacerbó los ánimos de muchos. Para empeorar aún más las cosas, corrían fuertes rumores de que el gobierno central planeaba entregar territorio peruano a países vecinos, tal como finalmente sucedió años después cuando Leguía cedió a Colombia parte de Loreto, en un acuerdo que algunos consideraban como uno de los más vergonzosos de nuestra historia. En tales circunstancias, un capitán del ejército, Guillermo Cervantes, quien se encontraba en Iquitos, decidió rebelarse frente a lo que consideraba un gobierno corrupto y entreguista. Con el amplio respaldo de la población y de los soldados bajo su mando, rápidamente depuso a las autoridades impuestas por Lima y declaró la autonomía de Loreto y otras regiones colindantes, como San Martín, iniciando una gesta que daría vida al Estado amazónico y enfrentaría a los selváticos con el resto del país. Guillermo Cervantes fue un militar cajamarquino que vino y se levantó, primero porque Iquitos y toda la selva estaba verdaderamente olvidada, y segundo porque en realidad Colombia y Brasil pugnaban por apoderarse de toda esta zona. Y se apoderaron. ¿Por qué? Colombia se apoderó de 406.000 kilómetros cuadrados del Perú. Les quitó la selva por un tratado que hicieron en 1922 y que lo guardaron hasta 1931. Mejor lo que sucedía en la Amazonía hace más de 100 años, debemos trasladarnos al distrito de Chasuta, uno de los 14 que conforma la provincia de San Martín. Allí, hace relativamente poco, se descubrieron 250 hectáreas de una especie vegetal que se creía ya había desaparecido de la zona, la xiringa, más conocida en el resto del mundo como árbol de caucho. ¿Alguna vez escucharon sobre la fiebre del caucho? Bueno, pues, el caucho motivó la creación de ciudades enteras y transformó para siempre a la Amazonía. Urbes como Iquitos o Pucallpa no existirían si no se hubiese producido esta fiebre del caucho. Llegamos a Chasuta. Aquí, como les decía, se encontraron los últimos vestigios de la xiringa y desde su redescubrimiento se ha vuelto a convertir en una alternativa económica rentable para algunos. Eso sí, en este apacible pueblo de agricultores y artesanos está muy lejos de producirse una fiebre del caucho como la que se suscitó a fines del siglo XIX y principios del XX. Donde fue explotado hasta el extremo de casi extinguirse, no solo el árbol, sino también etnias y comunidades amazónicas enteras. Y es que la fiebre del caucho fue una época de mucha prosperidad y también de mucha sangre. El caucho era conocido por nosotros desde hace muchísimo tiempo. Incluso se dice que al llegar los españoles a México se sorprendieron por los balones de caucho que usaban los aztecas para jugar. Pero no fue hasta el siglo XIX que se encontró la forma de industrializarlo y darle múltiples usos.
Sin el caucho, mi fiel Amarok no podría ni moverse y varias cosas que usamos de forma cotidiana jamás hubieran existido. El caucho entonces se hizo tan valioso como el oro y resultó que las xiringas o árboles de caucho crecían de forma abundante aquí en la Amazonía. Así, un tal Julio Arana, natural de Rioja, en poco tiempo construyó un imperio alrededor de su empresa dedicada a la extracción cauchera, la entonces poderosa y temida Peruvian Amazon Company. Julio C. Arana, como era conocido, se hizo muy rico gracias a su compañía, la misma que creció tanto con la explotación del caucho que llegó a cotizar en la Bolsa de Londres y contaba con varios accionistas ingleses. De hecho, el propio Arana se mudó a la capital británica y gozó de todas las comodidades que el primer mundo ofrece a quienes poseen mucho dinero. Sin embargo, ese dinero estaba manchado de sangre. Investigaciones posteriores demostraron que la Peruvian Amazon Company secuestraba comunidades nativas enteras y las esclavizaba, obligándolas a trabajar en la recolección del caucho bajo amenaza de violación, tortura o muerte. Amenazas que muchas veces cumplían con absoluta crueldad, perpetrándose un verdadero genocidio al interior de nuestra Amazonía, a vista y paciencia de las autoridades. Las que no hicieron nada, quizás complacidas con la enorme bonanza económica que la fiebre del caucho había traído. El más grande asesino que tuvo la Amazonía se llamó Julio César Arana. Arana se apoderó de toda la zona del Putumayo, de toda esa zona, y tenía más de 5 millones de hectáreas de propiedad. Y allí obligaba a los nativos para que exploten. Y se hizo un ejército de gente que mataba a cualquier persona que se sublevaba. 50.000 nativos mató a Arana. Y Arana era un pobre y triste ignorante, sino un audaz, porque ni siquiera terminó su primaria en Rioja. Pero hizo plata a raíz de su Hizo plata a raíz del jeve, del caucho. Antes de la fiebre del caucho, Moyobamba era la capital de Loreto, pues era la ciudad más grande de la selva peruana y desde allí se administraba toda la región. Iquitos, en tanto, era un asentamiento menor, claro, hasta que el caucho la transformó en una urbe cosmopolita donde gente de todas partes del mundo acudía buscando hacerse de fortunas. Pero, cuando la fiebre del caucho terminó, la prosperidad se esfumó y la Amazonía volvió al abandono en el que siempre se había encontrado, aunque esta vez no todos estaban dispuestos a tolerarlo. Quien definitivamente no estaba dispuesto a tolerarlo era Guillermo Cervantes Vázquez. De este capitán del ejército peruano acantonado en Iquitos no se sabe mucho, debido a que se sublevó contra el gobierno. Los altos mandos militares decidieron desaparecer todo documento respecto a su identidad y existencia. La intención era borrar cualquier rastro suyo. De hecho, en la mayoría de libros de historia ni se le menciona. Lo poco que podemos saber del capitán Cervantes nos indica que era un hombre comprometido con sus principios. Tras participar en un conflicto limítrofe con Colombia en 1911, consideraba indigno que el gobierno del entonces presidente Leguía pretendiera entregarle territorio peruano a este país. Además, el abandono en el que se encontraban sus tropas en Loreto y la población en general lo convencieron de que era necesario hacer algo para cambiar la realidad de la Amazonía. Una Amazonía con la que pareció sentirse muy identificado, a pesar de que los pocos registros que de él existen dejen entrever que procedía de otra región del país. Un 5 de agosto de 1921 estalló la llamada Revolución de Cervantes con el levantamiento en armas del capitán Guillermo Cervantes. Inició en Iquitos,
Pero las repercusiones en el resto de ciudades amazónicas no se hizo esperar. De hecho, aquel descendiente de los Morey del que hablamos hace un rato, don Ulises Reategui, rápidamente se adhirió a la causa revolucionaria, convirtiéndose este tarapotino en uno de sus más prominentes líderes y dándole a Cervantes el respaldo de la sociedad civil que tanto necesitaba. Con el decisivo respaldo de Ulises Reategui, la revolución no se limitó a Iquitos y sus alrededores, enlazados únicamente por los ríos amazónicos, sino que logró imponer su dominio sobre territorios que permitían un acceso directo al resto del país, amenazando con extenderse rápidamente a las urbes más antiguas de la selva. El estado amazónico había nacido. Aunque no duraría mucho tiempo y escribiría su último capítulo en Lamas, la ciudad más antigua del Bajo Mayo. Es momento de ir más allá y seguir el rastro de la historia. ¡Vamos! El valor de Guillermo Cervantes está en que hubo un sanmartinense que le apoyó hasta el final de la guerra, que fue Ulises Reategui Morey. Y Ulises Reategui Morey era un hombre que pedía el federalismo, un nuevo tipo de gobierno para la selva, que era el gobierno federal. Para recorrer los caminos del Perú y de mi querida selva, nada como mi Amarok de Volkswagen. Es que Amarok es sinónimo de fuerza, confort y máximo rendimiento. Y en Tarapoto, hablar de Volkswagen es hablar de Caspio. Efectivamente, Claudita, Amarok es una camioneta 4x4 de la marca Volkswagen de tecnología alemana fabricada en Argentina. Esta camioneta pickup es una camioneta de un motor 2.0 y tiene 2 turbos, lo cual le da potencia. Entonces tú optimizas, no contaminas y tienes una potencia de 180 caballos. Ni hablar, yo siempre he sido una Volkswagen lover y con Amarok lo soy aún más. Para vivir aventuras únicas, tú también confía en Volkswagen. En 1921, la selva peruana estaba más convulsionada que nunca. La revolución de Cervantes había comenzado. Con total rapidez, este movimiento armado liderado por el capitán Guillermo Cervantes avanzó por la Amazonía con el fin de hacerse del control absoluto de esta. Dicho avance se produjo por 2 frentes. Uno avanzó por el Ucayali, mientras que la otra siguió el curso del Huallaga, llegando a Yurimaguas, y desde allí dio inicio la marcha hacia Tarapoto. En el camino, tomaron pueblos enteros sin dificultad, sacando a sus autoridades y ganando el apoyo popular, lo que alarmó al gobierno central. El presidente Leguía, por primera vez, sintió que la situación se le podía escapar de las manos. Sin titubear, ordenó al jefe militar de Moyobamba combatir a los revoltosos, produciéndose el primer enfrentamiento entre el Ejército Nacional y el Ejército Amazónico. La victoria de los amazónicos fue contundente. El primer enfrentamiento entre el ejército peruano y el ejército amazónico, por llamarlo de alguna manera, se produjo en una zona conocida como Juan del Monte, ubicada entre Yurimaguas y Tarapoto, muy cerca a la antigua vía que unía ambas ciudades. Aquí, los amazónicos demostraron que estaban dispuestos a dar la vida por defender sus ideales. La revolución de Cervantes es una revolución para cambiar el sistema centralista republicano y hacer un sistema federativo. Cervantes es una revolución que aparece entre 1820 y 21 y su lugarteniente fue tarapotino, Ulises Reategui Morey. Las tropas amazónicas que ingresaron al departamento de San Martín estaban comandadas por Teobaldo González, un militar cuyo accionar tendría mucha influencia en el desenlace de la Revolución Cervantina. Aunque, en un inicio, su pericia en el campo de batalla y el progresivo apoyo de la población, sumados a la actitud del gobierno de Leguía, que subestimaba la fuerza del movimiento, le permitieron obtener alentadoras victorias.
ejército amazónico procedente de Yurimaguas tomó Tarapoto y llegó hasta aquí, la tricentenaria Lamas. Con el respaldo de Ulises Reategui, el apoyo de estas ciudades a la revolución no se hizo esperar. Y sería aquí, en Lamas, que se produciría la más cruenta batalla entre el Ejército Nacional y los revolucionarios. Nosotros hemos llegado para seguir el rastro de las tropas de Cervantes, las que llegaron a pie o usando la fuerza de animales. Los caminos de nuestra selva siguen siendo desafiantes y entre las localidades indígenas lameñas, solo la comunidad del barrio Huayco tiene una adecuada conexión con el resto de la Amazonía. Ojalá no tengan que pasar otros 100 años para que los quichuas tengan las vías de acceso que merecen y necesitan. Ellos también son peruanos. La Amazonía peruana había escapado del control de Lima y sus gobernantes. El gobierno de Leguía, furibundo, acusaba a los revolucionarios de separatistas, antipatriotas y traidores, culpándolos de querer dividir el territorio nacional y de pretender independizar una región que le pertenecía al Perú. Sin embargo, a pesar que durante la Revolución de Cervantes la selva tuvo hasta sus propios billetes, conocidos como billetes cervantinos, en ningún manifiesto revolucionario se desconoce la peruanidad. Se exige, sí, mayor autonomía y la necesidad de implementar un sistema federal. Varios estados, pero un solo país, el Perú. Él nunca pidió salir del Perú. Él dijo adscribirse. Se le ataca a Cervantes precisamente por querer, dice, pasar a Brasil las tierras que él luchaba, la selva. Y eso es la peor mentira. Esa es la peor mentira. El gobierno peruano, sumamente alarmado por el éxito de la revolución en la Amazonía, ordenó a sus tropas acantonadas en Chiclayo dirigirse a Moyobamba y recuperar la ciudad, objetivo que lograron. Decididos a retomar el control de toda la selva, Leguía llegó a un acuerdo con Brasil para impedir el ingreso de alimentos y suministros por el Amazonas y al mismo tiempo permitir el ingreso de buques por este río para combatir a la revolución en su propio centro, Iquitos. Mientras tanto, por el otro lado, la campaña terrestre para combatir a los revolucionarios tenía claro su próximo objetivo, Lamas. Lamas, la ciudad de los 3 pisos, era un punto estratégico importante debido a su posición ventajosa. Desde aquí es posible dominar todo el valle, incluida la ciudad de Tarapoto. Por eso resultaba vital para ambos bandos asegurar su control. Pero con suministros cada vez más escasos debido al bloqueo impuesto por el gobierno central, la revolución afrontaría sus horas más difíciles cuando finalmente se enfrentaron a las fuerzas enviadas desde la costa. Una suma de complicaciones logísticas y malas decisiones jugaron contra los revolucionarios. Teubaldo González, el militar al mando de las fuerzas amazónicas, se encontraba en Tarapoto cuando sus tropas en Lamas le advirtieron de la inminente llegada del enemigo. Sin embargo, entretenido en otros asuntos en nuestra ciudad, reacciona de forma tardía al llamado de sus soldados. Y cuando finalmente logra llegar a territorio lameño, concluye que todo ya estaba perdido. En una controvertida decisión, opta por regresar a Tarapoto, abandonando su suerte a los suyos. Aunque opusieron férrea resistencia, el ejército amazónico que se encontraba en Lamas no pudo resistir el embate de las fuerzas gobernistas. Este sería uno de los últimos enfrentamientos armados de la revolución, la misma que a partir de ese instante perdió rápidamente el control de todas las ciudades de San Martín. Una de las traiciones más grandes que recibió este señor fue de los mismos militares que vinieron acá a hacer la guerra. Y ese militar se llamó Teobaldo González. Ese señor González tenía que llevar al ejército de aquí a Lamas para dar el golpe a las fuerzas del ejército que habían llegado ahí, las fuerzas de Leguía. Y no,
Se fue un trecho y se dio cuenta no sé de qué cosa y regresó de nuevo a Tarapoto. Entonces esa falla y esa equivocación militar Que estaba rodeado, digamos. originó de que verdaderamente los vencieran en Lamas, en la batalla de Ancohuayo, algunos lo consideran así, Ancohuayo. Le faltó un poco de coraje al pueblo, le faltó un poco ya diremos, de participación en el proceso histórico, porque ellos, si hubieran participado en la batalla de Lamas, hubiese sido definitivamente una batalla a favor del federalismo, pero fue una traición, ¿no? Todo estaba hecho. La revolución de Cervantes logró la autonomía de la selva peruana, estableciendo un estado amazónico, aunque dicho estado duró menos de un año. La venganza del gobierno de Leguía no se hizo esperar, encarcelando a varios de sus responsables, incluido el tarapotino Ulises Reátegui, quien no fue liberado hasta que cayó el régimen del oncenio. En tanto, Cervantes fue desterrado incluso de los libros de historia. Sin embargo, su pedido de justicia para la Amazonía peruana aún resuena en aquellos que aspiran a un mañana y un Perú mejor para todos. Algunos dicen que se refugió en Ecuador, otros que murió de tuberculosis en 1933. Sin embargo, a pesar de que murió olvidado y ni siquiera se reconoce la ubicación de su tumba, el capitán Guillermo Cervantes marcó un precedente en la selva peruana. La revolución de Cervantes es la tercera revolución en búsqueda de un Estado federativo, ¿no? Y eso deberían los historiadores de tener en cuenta y interpretar este movimiento como un movimiento amazónico, un movimiento netamente peruano. Quizá, en un acto de justicia póstuma, sería bueno recordar aquello que lo motivaba: una Amazonía próspera, orgullosa de su cultura y orgullosa de pertenecer al Perú, país del que nunca pretendió separarse y al que simplemente reclamaba mayor autonomía para resolver aquellos asuntos que en Lima se han ignorado durante siglos. Así de noble es la selva peruana. Terminamos ya un estupendo recorrido gracias a Amarok de Volkswagen, pero no quiero irme sin antes decirles a todos los televidentes de Historias con Harta Calle que la concesionaria Carpio va a tener un nuevo modelo en venta y es T-Cross. La nueva marca de Volkswagen va a estar ya aquí en la ciudad de Tarapoto. Así que ya saben, pueden visitar concesionario Carpio en el Jirón Jiménez Pimentel 891 porque la T-Cross ya va a estar pronto en la ciudad de Las Palmeras.